El agua helada del Atlántico Norte salpica la cubierta del submarino alemán U-110, mientras emerge de las profundidades como una ballena herida. Es el 9 de mayo de 1941, y lo que está a punto de suceder tendrá un impacto significativo en la lucha por el control del Atlántico. Será una ayuda esencial para los criptoanalistas aliados. Dentro de esa máquina de guerra nazi se encuentra un secreto valioso para el Reich, una máquina enigma completa con sus libros de códigos. Fritz Julius Lemp, el comandante del U-110, mira hacia el horizonte con desesperación. Aun siendo relativamente joven, ya era una figura conocida entre los submarinistas alemanes. Había sido responsable del hundimiento del transatlántico británico liner Athenia en septiembre de 1939, cuando era comandante del submarino U-30, la primera gran pérdida británica de la guerra. Pero hoy, su suerte está a punto de cambiar de manera dramática. Todo comenzó cuando Lemp detectó el convoy OB-318, formado por decenas de barcos mercantes, cargados de suministros vitales para Gran Bretaña, escoltados por el tercer grupo de escolta con varios buques de guerra. Para un cazador experimentado como Lemp, parecía un blanco tentador. El U-110 se acercó sigilosamente bajo el agua. Lemp ordenó preparar los torpedos. Sus 45 tripulantes se movían en silencio por los pasillos estrechos del submarino, sabiendo que sus vidas dependían de la precisión y el sigilo. Cuando los torpedos salieron del submarino, encontraron sus blancos. Primero hundió el HMS Ben Gorehead, luego el HMS Esmond. Pero su éxito sería también su perdición. Pero los británicos estaban preparados. La corbeta HMS Aubretia fue la primera en detectar al submarino alemán. Sus operadores de ASDIC localizaron la posición exacta del U-110. Inmediatamente la Aubretia comenzó su contraataque. De repente el infierno se desató sobre el U-110. Las cargas de profundidad comenzaron a explotar alrededor del submarino alemán como truenos subacuáticos. Cada explosión sacudía la estructura metálica, haciendo que los tripulantes se aferraran a lo que pudieran para no caer. Las luces se apagaron y se encendieron. El agua comenzó a filtrarse por grietas en el casco. Los medidores de presión mostraban lecturas peligrosas. Lemp se dio cuenta de que tenían que emerger o morir. Con un rugido de aire comprimido, el U-110 ascendió hacia la superficie. Al emerger se encontró rodeado por los 3 barcos británicos. Todos los cañones ya estaban apuntando hacia él. Los artilleros británicos abrieron fuego inmediatamente. Los proyectiles impactaron contra la torre de mando del submarino. Minutos antes, varios tripulantes alemanes habían salido a cubierta como parte del procedimiento para evaluar daños y preparar el cañón de cubierta tras emerger, sin saber que el ataque continuaría. Muchos fueron alcanzados por los disparos, mientras que otros morirían ahogados en las aguas heladas del Atlántico. Lemp sabía que su submarino estaba condenado. Con el corazón pesado, dio la orden que nunca pensó que tendría que dar: abandonar el submarino. Pero en la desesperación del momento, cometió el error más costoso de toda la guerra: no destruir los códigos secretos. La tripulación alemana se lanzó al agua helada directamente desde la cubierta del submarino. Algunos nadaban desesperadamente. Otros flotaban esperando ser rescatados. En medio de esta confusión, no se destruyó la máquina Enigma, ni todos los documentos importantes. El teniente David Balme del HMS Bulldog observaba el submarino alemán a través de sus binoculares. El U-110 debería haberse hundido ya, pero seguía flotando. «El submarino no se hunde», gritó a su comandante. «Podemos abordarlo». Baker Creswell del HMS Bulldog tomó la decisión más arriesgada. Ordenó a Balme formar un equipo de abordaje de 8 hombres. Era extremadamente peligroso. El submarino podría hundirse en cualquier momento o explotar si las cargas temporizadas de Lemp seguían activas. Balme lideró el equipo de abordaje del HMS Bulldog. Con solo 20 años tenía nervios de acero. Mientras el pequeño bote se acercaba al submarino, él y sus hombres podían escuchar el sonido siniestro del agua entrando al casco dañado. Entre los primeros hombres en poner pie en la cubierta del U-110 estaba William Marchant, un joven señalero de Brighton de 21 años. En el segundo bote de abordaje llegó William Pollock, otro señalero que sería clave en la recuperación de la máquina Enigma. Los marineros descendieron por la escotilla principal del submarino. La oscuridad era casi total, solo rota por la luz de las linternas. Por un milagro inexplicable, las cargas explosivas que Lemp había activado para hundir el submarino no habían detonado. Lo primero que hicieron fue verificar que no hubiera alemanes escondidos. Marchant avanzó por los estrechos pasillos con su rifle listo.
revisando cada compartimento. El submarino parecía una tumba flotante, llena de equipos abandonados y documentos esparcidos. Entonces, Balme hizo el descubrimiento clave. En el centro de comunicaciones encontró una máquina que parecía una máquina de escribir muy compleja con rotores, cables y luces. Era una máquina Enigma, utilizada para las comunicaciones secretas alemanas. Junto a la máquina había documentos invaluables, libros de códigos, tablas de configuración de rotores, y las claves para los próximos 3 meses. Los alemanes habían abandonado literalmente las llaves del reino. Marchand, como señalero experto en comunicaciones, se dio cuenta inmediatamente de lo que habían encontrado. «Señor, esto parece muy importante», le dijo a Balme. Habían encontrado un auténtico tesoro para la inteligencia militar. Trabajando contra el tiempo, el equipo de abordaje comenzó a recoger todo lo valioso. La máquina Enigma fue envuelta cuidadosamente. Los libros de códigos fueron metidos en sacos impermeables. Cada documento fue tratado como material crítico. Mientras tanto, el U-110 se hundía lentamente. El agua subía por los compartimentos inferiores. Balme podía escuchar el sonido del metal torciéndose bajo la presión. Tenían que salir pronto o quedarían atrapados. Los británicos también recogieron dispositivos de radio, cartas de navegación, manuales técnicos y hasta objetos personales que podrían contener información útil. Nada fue considerado insignificante. Mientras los británicos saqueaban su submarino, Fritz Julius Lemp se dio cuenta desde el agua de que su plan de destrucción había fallado. El U-110 seguía a flote y los enemigos estaban dentro de él. En un acto desesperado de honor militar, Lemp comenzó a nadar de vuelta hacia su submarino para intentar completar su destrucción. Nunca llegó. Su cuerpo desapareció para siempre en las aguas heladas del Atlántico. Después de 45 minutos dentro del submarino, Balme ordenó la evacuación. Habían saqueado todo lo que podían del U-110. El último hombre en salir fue el propio Balme, siguiendo la tradición naval. Una vez de regreso en el HMS Bulldog, los británicos comprendieron la magnitud de su captura. No solo tenían una máquina Enigma intacta, sino también documentos que permitían usarla. Baker Creswell entendió que esto debía mantenerse en secreto absoluto. Si los alemanes descubrían la captura, cambiarían sus códigos, y el hallazgo sería inútil. La historia oficial sería que el U-110 se había hundido con toda su tripulación. Los prisioneros alemanes fueron mantenidos en estricto aislamiento, sin contacto con el mundo exterior. La máquina Enigma y los documentos fueron transportados en secreto a Bletchley Park, donde trabajaban los mejores criptoanalistas británicos, incluyendo Alan Turing, quien había estado luchando por descifrar los códigos alemanes. La llegada de la máquina del U-110 fue como un regalo del cielo para los criptoanalistas de Bletchley Park. Ahora tenían no solo la máquina, sino también las configuraciones exactas y los libros de códigos que usaban los alemanes. Por primera vez podían descifrar sistemáticamente los mensajes navales alemanes. El impacto fue inmediato y dramático. Los británicos podían saber dónde estarían los submarinos alemanes antes de que atacaran. Los convoys podían cambiar de ruta para evitar las manadas de lobos nazi. Durante los meses siguientes, la guerra en el Atlántico comenzó a inclinarse a favor de los aliados. Los alemanes no entendían por qué sus ataques eran frustrados cada vez con mayor frecuencia. La Operación Primrose, como fue denominada la captura, se mantuvo en secreto durante más de 7 meses. Ni siquiera el presidente Roosevelt fue informado inmediatamente. Solo un puñado de personas conocía la verdad. Los tripulantes alemanes capturados fueron trasladados a campos de prisioneros bajo estrictas medidas de seguridad. Algunos fueron enviados a Canadá y a otros destinos alejados del frente, y en muchos casos se les restringió severamente el contacto con el exterior. En Alemania, muchas familias recibieron notificaciones oficiales de que sus seres queridos habían muerto en acción. Se celebraron funerales, y se rindieron honores en ausencia de información sobre lo ocurrido. La verdad sobre la captura fue ocultada deliberadamente para preservar el secreto de la operación. El secreto fue tan bien guardado, que incluso después de la guerra muchos involucrados no hablaron del tema durante décadas. La información obtenida del U-110 contribuyó a que los británicos interceptaran y hundieran varios submarinos alemanes en los meses siguientes. Algunos historiadores consideran que el material capturado ayudó a acortar la guerra en el Atlántico, aunque es difícil precisar en cuánto tiempo. El almirante Karl Donitz, comandante de la flota submarina alemana, no podía explicarse la súbita pérdida de efectividad de sus lobos grises.
Los convoyes aliados parecían evitar mágicamente las posiciones de sus submarinos, y sus ataques coordinados fallaban una y otra vez. Irónicamente, los alemanes tenían razón al sospechar una filtración en sus comunicaciones, pero nunca imaginaron la verdadera fuente. Cambiaron personal, modificaron procedimientos, y hasta ejecutaron sospechosos de traición, pero la máquina Enigma capturada seguía revelando sus secretos. La captura del U-110 no solo afectó la guerra naval. La información obtenida también ayudó en otros frentes: desembarcos en África del Norte, la invasión de Italia y finalmente el día D en Normandía. David Valme continuó su carrera naval después de la guerra. Fue condecorado por su valor, aunque la naturaleza exacta de su hazaña no se reveló hasta décadas después. El HMS Bulldog continuó su servicio durante toda la guerra, participando en muchas otras operaciones. Pero para la historia naval, esos 45 minutos en los que su tripulación estuvo dentro del U-110 se convertirían en su contribución más significativa al esfuerzo de guerra aliado. Después de la guerra, cuando finalmente se reveló la historia, el mundo se sorprendió por la audacia y la importancia de la operación. Lo que había comenzado como un ataque rutinario se había convertido en uno de los golpes de inteligencia más importantes de la historia. Fritz Julius Lemp desapareció ese día sin saber probablemente que su submarino había entregado a los aliados un recurso vital. Su destino sigue siendo un misterio. La máquina Enigma atribuida a esta captura forma parte hoy de colecciones museísticas en el Reino Unido. Varias piezas relacionadas con la acción y con el descifrado se exhiben en museos y colecciones históricas, donde miles de visitantes la ven cada año, muchas veces sin conocer el papel tan decisivo que tuvo en la lucha contra los submarinos alemanes. La historia de la captura del U-110 recuerda que en la guerra, un detalle que pasa desapercibido puede tener consecuencias enormes. Un submarino que no se hundió a tiempo, una máquina que no fue destruida, unos documentos que no fueron quemados. Esos errores debilitaron gravemente el esfuerzo alemán en el Atlántico. Si te gustó esta historia, dale me gusta, comenta y suscríbete.